Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente para compartir la lección de esta semana, la lección número 13. Llegamos al final. Llegamos al final de este trimestre, llegamos al final de este año. Y entonces, así como en nuestra lección, podemos hacer un recuento de qué fue lo bueno que hicimos, cuáles fueron los momentos maravillosos de este año. Pero también cuando hablamos de evangelio tenemos que mirar del evangelio de Juan específicamente en esta lección. También podríamos ver todo lo que Juan quiere que tú y yo sepamos. Y en esta lección hay algo muy interesante. Bueno, siempre es interesante, pero lo que a mí me gustó de esta lección es que cuántas veces nosotros no le hemos fallado a Dios. Sí. En el transcurso de este año, ¿cuántas veces le fallaste a Dios? A veces te sentiste solo. Muchas veces quizás pensaste que podías solo y te olvidaste de Dios. Y vistes que ese caminar tú solo o esas decisiones que tomaste por ti mismo no te condujeron a nada. A veces somos como Pedro, de que creemos que todo lo podemos, que todo lo sabemos y que nunca le vamos a fallar a Dios. Yo sé que has prometido, lo has prometido. Yo sé que no fue tu intención, quizás, por circunstancias, pero fallaste. Sí, todos nosotros fallamos porque no somos perfectos. Pero lo maravilloso es de que el amor de Dios es tan inmenso. San Juan 3:16 lo describe de esa manera que lo dejó todo por amor. Ese amor que no tiene límites, por perdonarte, por amarte y por salvarte. Y que a pesar que le fallamos, Él me sigue amando, te sigue amando y me perdona. ¿No es eso fenomenal? Oramos. Señor, le pedimos perdón por nuestros pecados y gracias por la vida. Y que al estudiar nuestra lección, Señor, que usted nos dé sabiduría para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Que su Espíritu Santo nos guíe y que lo que vamos a hablar sea de acuerdo a su divina voluntad y no a la nuestra. Quédese con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Bien, nuestro versículo para memorizar esta semana se encuentra en San Juan 5:39. Ustedes escudriñan las escrituras porque piensan que en ellas tienen la vida eterna. Ellas testifican de mí. El Evangelio de Juan, como el de Marcos, termina con un encuentro en Galilea. Esta última lección acerca del Evangelio de Juan se refiere a este encuentro, pero lo integra con el tema de cómo conocemos a Jesús y la palabra de Dios, un concepto que recorre el cuarto Evangelio. Entonces, es necesario escudriñar las Escrituras, es necesario, porque en las Escrituras nos damos cuenta que ahí está la evidencia que Dios nos da para que podamos creer, para que podamos obtener el perdón, para que podamos ser salvos. Entonces, las Escrituras son las que nos guían y nos llevan a Jesús. Por eso dice, ellas son las que dan testimonio, ellas son las que testifican de Jesús. Maravilloso, ¿no? Entonces, es interesante, aunque llevaba más de 3 años con Jesús y Él les había anunciado una y otra vez lo que iba a suceder, los discípulos seguían sin estar preparados para la crucifixión y la resurrección.
por desgracia, no habían prestado atención a su palabra. ¿Y sabes cuál es lo triste? Que hoy en día sucede lo mismo. ¿Te acuerdas cuando llegó la pandemia? Sí, llegó la pandemia y nadie estaba preparado. Y yo me quedo con algo de eso que hoy en día se escucha gracioso. Estaba la pandemia ahí y la gente corriendo a buscar papel. Pero no buscaron a Dios. No fueron a la Biblia. Ya cuando estaba la tormenta, entonces todos se acordaron de Dios. Se acordaron, más no se arrepintieron, que es cosa diferente. Entonces, es igual. La historia de Juan ahora nos dice que Jesús les anunció una y otra vez, por 3 años y medio, lo que iba a suceder, pero ellos no estaban preparados. Si Cristo viniese en esta noche, ¿tú estás preparado? ¿Sabes que es muy interesante saber? Si hoy perdieras la vida, ¿tú estás preparado para morir? Entonces, cuando Jesús viene en el nombre de Dios. Ahora Él dice, yo vengo en el nombre de Dios, pero no me reciben. Y para muchos no. Esta semana se acerca la Navidad. ¿Qué es lo que se celebra? El nacimiento de Jesús. Pero date cuenta de algo curioso, que el que cumple años no está ahí. El nacimiento de Jesús, pero Jesús no nace en tu corazón. Jesús no está en tu hogar. Jesús no está en tu familia. Entonces, ellos decían que amaban a Dios. Ellos sabían que Jesús iba a nacer. Y cuando nació, creció, ellos ni enterados. Hoy en día, entre aquellos que profesan ser cristianos, aquellos que profesan ser líderes de la iglesia, también está endureciendo su corazón. Mucha gente hoy en día no quiere saber nada de Dios. Es lo mismo cuando Jesús estuvo en la tierra. A la gente no le interesaba. ¿Te acuerdas de los 5,000 que alimentó? Sí. Ellos decían, la comida es buena. Que restaure la salud es bueno. Pero seguir a Jesús sin nada a cambio, no. Eso no puede ser posible. En San Juan 21, del 1 al 19, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Y fueron a pescar. Y pescaron toda la noche. ¿Y sabes qué? No capturaron ni un pez en toda la noche. Al inicio del ministerio de Jesús, cuando Jesús llama a los discípulos, fue la misma historia. Y hoy se vuelve a repetir. Cuando las cosas se repiten una y otra vez, es que hay un problema, ¿no? Probablemente porque no hemos aprendido la lección. Ahora, ¿Dios es bueno? Sí. Les vuelve a dar la misma lección y les vuelve a dar la misma evidencia de quién es Dios. ¿No es maravilloso eso? Cuando Jesús está ahí, lo miran, Él les habla. El versículo 5 le dijo, hijitos, ¿tenéis algo que comer? Le respondieron, no. Él le dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, Él es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era Él, Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar.
El único que podía transformar la vida de Pedro era Jesús. Cuando Jesús se le aparece en el lago, le dice: Señor, yo quiero caminar. Si eres tú, yo voy a caminar contigo. Quiero ir hacia ti. Pero cuando él despega la vista de Jesús, falla y se estaba hundiendo. Ahora él le había fallado a su maestro. Y cuando Juan reconoce a Jesús, él va nadando. Va nadando. Porque no puede correr si no va corriendo. Y va a Jesús. Muchas veces cuando nosotros le fallamos, en lugar de correr a Jesús, corremos al mundo. Y nos vamos más lejos. Lo interesante también aquí es que al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos la red no se rompió. Y les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Mira, hay un versículo muy interesante que dice David: joven fui y he envejecido, y no he visto a justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Salmos 37, 25, ¿verdad? Ahora, ¿Dios falla? No. Dios nunca falla. Y aquí le vuelve a mostrar la preocupación que tiene por sus hijos. El pan nunca te va a faltar como hijo de Dios. El problema es que muchas de las veces nosotros nos olvidamos que Dios es el dueño de todo, que Dios es el que está en el control de todo. Sí. Y aquí les dice: mira, aquí hay comida. Aquí está todo. ¿Sabe? Esta era, versículo 14, la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, pues de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? ¿Por qué Jesús le preguntó que si lo amaba? Porque cuando lo negó, él había dicho que estaba dispuesto a dar la vida por él. ¿Sabes? Estás casado, te casaste, ¿verdad que tú prometiste amar? Amar. Sí, se hace un juramento. Yo prometí amar. Tú prometiste amar para toda la vida. ¿Y qué pasó? Ahora él le dice: le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y él respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Sí, cuando Jesús le dice a Pedro: ¿me amas?, Jesús no se refiere al amor que puedes tú o que puedo tener yo por un amigo. No se refiere al amor que puedo yo tener por mi hijo, por mi hija, por mi esposa. No se refiere a ese amor. Se refiere a ese amor que no tiene límites. A ese amor que necesitamos tener. Ese amor ágape.
Es por eso que Pedro le está diciendo, Señor, yo te amo, yo te amo. Pero la tercera vez él dice, Señor, tú sabes, tú lo sabes todo. Tú sabes que te fallé. Tú sabes quién soy yo realmente. Y es por eso que le dice, apacienta mis ovejas. Pedro era el gran líder. Jesús ya le había dicho antes, Pedro, tú eres el líder de la iglesia. Cuando él dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro, tú eres el líder de esta iglesia. Pero Pedro le había fallado. Y ahora él lo afirma nuevamente en el puesto. Quizás Pedro tenía que llegar al fracaso para darse cuenta quién era. Y muchas de las veces, sinceramente, nosotros le tenemos miedo al fracaso. Le tenemos miedo. ¿Sabes? Un día, hace ya 18 años, yo tuve miedo. Tenía miedo bautizarme porque tenía miedo perder mi empleo. Y ese miedo que tenía yo ahí tenía que ser soportado, quitado, anulado. Tenía que vencerlo. Cuando me bauticé, lo primero que perdí fue mi trabajo. Y lo perdí un montón de veces. Pero de una cosa estaba seguro. Y sigo estando seguro. De saber en quién creo. Que hay un Dios que todo lo puede. Y esos fracasos me llevaron a ser más fuerte. A veces es necesario pasar por los fracasos para que te des cuenta quién eres. A veces es necesario pasar por los fracasos para que te des cuenta a dónde vas y con quién estás. Para Pedro fue necesario pasar por esos fracasos para que él se diera cuenta de que las fuerzas no dan más. Por eso Jesús le dijo, cuando tú eras joven te ceñías, pero ahora que vas a envejecer, alguien más lo va a hacer. Jesús ahora le está diciendo cuál es su vida, cuál va a ser su muerte. Cuando eras joven te ceñías e ibas donde querías, más cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. Jesús le estaba diciendo a Pedro, tú eres mi líder, pero ahora tienes que morir, también tienes que saber cómo vas a morir. Y sabes, que Pedro ciertamente murió crucificado, pero él dijo, yo no soy digno de ser crucificado como mi maestro, y fue crucificado cabeza abajo. ¿Cuánto o qué tanto estoy dispuesto yo a dar por amor? ¿Qué tanto estoy dispuesto yo a dar por Cristo? Cuando por tercera vez Cristo preguntó a Pedro, ¿me amas? La sonda llegó al fondo del alma. Reprendido por su propia conciencia, Pedro cayó sobre la roca diciendo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Sí, es necesario caer sobre la roca que es Cristo para que despedace tus miedos, para que Él pueda moldearte de nuevo y transformarte. Por eso esa vasija de allá de Jeremías 18, cuando es rota, viene el alfarero y la vuelve a armar, y entonces la vida tiene un nuevo sentido. Ahora viene un nuevo nacimiento. No es decir que amar por amar
No, el amor se demuestra como Cristo lo demostró y ahora Pedro estaba dispuesto a demostrarlo. Pero fue necesario caer sobre la roca. Y es por eso que mientras más nos acercamos a Jesús y más clara apreciemos la pureza de su carácter, más claramente discerniremos la excesiva pecaminosidad del pecado y menos nos sentiremos inclinados a ensalzarnos a nosotros mismos. Aquellos a quienes el cielo reconoce como santos son los últimos en alardear de su bondad. El apóstol Pedro llegó a ser fiel ministro de Cristo y fue grandemente honrado en la cruz y el poder divino. Tuvo una parte activa en la formación de la iglesia de Cristo, pero Pedro nunca olvidó la terrible vicisitud de su humillación. Su pecado fue perdonado y sin embargo, él bien sabía que para la debilidad de carácter que había ocasionado su caída, solo podía valer la gracia de Cristo. No había nada en Pedro de lo cual él pudiera glorificarse. Tampoco hay nada bueno en mí, tampoco hay nada bueno en ti de lo cual tú puedas gloriar. Solo cuando vayamos a Cristo, porque Él es el único que te puede transformar. Y en San Juan 21, del 20 al 22, volviendo Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme. También esto es un problema muy grande. Y ha sido desde la entrada al pecado. A veces, bueno, no es a veces, todas las veces, nosotros estamos preocupados por qué hace el pastor, qué hace el anciano, qué hace el diácono, qué hace el hermano, qué hace el vecino. Estamos preocupados por todo. Y eso es un problema, porque perdemos de vista el objetivo principal. ¿Por qué estás preocupado? ¿Qué va a pasar con él? Primeramente, necesitamos estar preocupados por nosotros mismos. Yo siempre he dicho, yo no puedo dar algo que yo no tengo. Si yo no tengo amor, yo no te puedo dar amor. Si yo no tengo a Cristo, yo no puedo hablarte de Cristo. Y es por eso que Jesús le dijo: si yo quiero, en el versículo 23, este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Si yo quisiera, y sabes que él lo podía hacer, volver pronto. Pero no era el caso, pero a veces malinterpretamos las escrituras. Y hoy en día sucede lo mismo, se malinterpreta también las escrituras. A veces yo las quiero entender a mi manera, el otro a su manera, y cada uno de nosotros hacemos la iglesia. Y es por eso que hay un montón de iglesias, porque no llegamos a comprender, a entender las escrituras. Es lo que estaba pasando aquí. Cuando Juan va ahí atrás de ellos, ¿tú sabes quién era Juan? Juan quería pasar tanto tiempo cerca de Jesús. La idea de centrarnos en Jesús en lugar de hacerlo en las otras personas es una poderosa introducción al resto de la lección de esta semana. Solo Jesús es nuestro Salvador. Inevitablemente la gente te decepcionará y tal vez incluso te lastimará. ¿Sí? Pero Jesús no lo hará. Él te ama. Las verdades tratadas en el tema de la comprensión de la palabra de Dios con el objetivo de conocer y seguir a Jesús
quien es el único que debe ser nuestro maestro y nuestra guía, independientemente de la ayuda, el consejo y la orientación que otros puedan darnos. Hasta entonces Pedro había conocido a Cristo según la carne, como muchos le conocen ahora, pero yo no había de quedar así limitado. Ya no le conocía como le había conocido en su trato con él en forma humana. Le había amado como hombre, como maestro enviado del cielo. Ahora le amaba como Dios. Es interesante, ¿no? Había estado aprendiendo la lección de que para él, Cristo, lo era todo. Ahora estaba preparado para participar de la misión de sacrificio de su Señor. Cuando por fin fue llevado a la cruz, fue a petición suya, crucificado con la cabeza hacia abajo. Pensó que era un honor demasiado grande sufrir de la misma manera que su maestro había sufrido. Descubriremos que tendremos que desprendernos de todas las manos excepto de la de Cristo. ¿Sí? Van a existir, si no es que ya lo has pasado, momentos en que tú estarás solo. Quizás por la enfermedad. Y entonces te darás cuenta de algo. Que solo será tú y Cristo. Entonces te darás cuenta que el único que está y estará a tu lado es Cristo. Él no te va a fallar. No lo ha hecho. Y yo estoy seguro que no lo hará. Los hombres podrían resistir firmemente el conflicto únicamente al estar enraizados y fundados en Cristo. Deben recibir la verdad como es en Jesús y solo pueden satisfacerse las necesidades del alma cuando la verdad es presentada de esa manera. El predicar a Cristo crucificado, Cristo nuestra justicia, es lo que satisface el hambre del alma. Él lo es todo. En San Juan 1, 4 al 10. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Lo mismo que sucede hoy. No queremos conocerle. Porque quizás tenemos miedo. Quizás tenemos miedo a conocer a Dios porque tenemos que dejar de hacer lo que estamos haciendo hoy. Y tendríamos que vivir diferente. Y no queremos. Y esta es la condenación que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Qué es más fácil? Sí, ¿qué es más fácil? ¿Hacer lo bueno o hacer lo malo? Para el mundo hoy en día es más fácil hacer lo malo. No le gusta hacer lo bueno. No le gusta hacer ningún sacrificio.
desafortunadamente. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Entonces, nos damos cuenta de que el deseo de Jesús era que la humanidad llegara al conocimiento de la verdad, que no caminara más en las tinieblas. Pero Juan 3, 19 y 20 dice lo contrario, que la gente amó más las tinieblas porque no querían conocer la luz. San Juan 11:10 dice, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. El mundo está en tinieblas, rehúye la luz y no puede por sí solo encontrar el camino hacia el Dios verdadero, el Dios personal de la creación, la revelación y la redención. Nunca puede la humanidad por sí misma obtener un conocimiento de lo divino. Es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo lo conocerás? Únicamente el espíritu de adopción que puede revelarnos las cosas profundas de Dios, las que ojo no vio ni oído oyó, y que jamás entraron en pensamiento humano, pero a nosotros nos las ha revelado Dios por medio de su espíritu. Y entonces, ¿cuántas veces no te ha hablado el Espíritu Santo? Pero también cuántas veces tú no quieres escuchar su voz. Sí. San Juan 8, 42-44, Jesús le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Cómo estos hombres podían decir que amaban a Dios? Sí, a veces yo no llego a entender. Hoy también sucede lo mismo, muchas personas dicen yo amo a Dios, pero estas personas no podían amar a Jesús, y Jesús era el Hijo de Dios, pero vamos a suponer que no era el Hijo de Dios, así. No estoy diciendo yo que es real, no. Vamos a suponer que no era hijo de Dios, que era cualquier persona, que eras tú, que era Juan, Miguel, Pedro, cualquiera. Ok. ¿Cómo ellos no podían amar a Miguel, a Pedro, a Juan o a ti o a mí? Si amaban a Dios. Si dice la Biblia que Dios es amor, cuando yo llego a conocer a Dios, también ese amor tiene que existir en mí. Entonces, Él le dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentiras, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Entonces yo tengo que entender, ¿a quién es el que yo he conocido? ¿Realmente he llegado a conocer a Dios? De nada va a servir. De nada, absolutamente de nada. Que yo pueda estar en la iglesia, que yo pueda estar predicando en la iglesia, si no puedo amar a mi semejante. Eso es lo más doloroso. Ese es el problema más grande que hay. ¿Me entiendes? Por eso Jesús, ¿por qué no quieres entender? Si lees desde el 38, él dice, ¿por qué me quieren quitar la vida a mí? ¿Por qué me quieren matar? ¿Qué daño les he causado yo? Yo no les he causado ningún daño, yo solo estoy hablando la verdad. Pero si tú dices que conoces a Dios, Dios es el que da vida. Si yo llego a conocer a Dios, yo no
por más no puedo causarte ningún daño. Entonces lo que ellos estaban predicando era mentira. Lo que ellos estaban viviendo era mentira. Entonces Dios no era su padre. Su padre era el diablo. Ahora la pregunta que yo tengo que hacerme y hacerte: ¿quién es mi padre? ¿Quién es tu padre? ¿Realmente tu padre es Dios o es el diablo? ¿Verdad que es duro? Probablemente que te vas a enojar porque ellos se enojaron. Porque a nadie le gusta eso. A nadie le gusta que le digan la verdad. Porque estamos acostumbrados a vivir en la mentira. Y es por eso que esta es la amonestación que daríamos a los que pretenden creer la verdad y no la tienen. Sí. ¿Será que tú vas a aceptar la verdad? ¿O vas a seguir en la mentira? En San Juan 4:46 al 54, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Y cuando oyó que Jesús había llegado de Judea y Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, ¿no creerías? El oficial del rey dijo: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre que creyó la palabra de Jesús, le dijo y se fue. A veces yo estoy diciendo que Dios haga un milagro en mi vida. La pregunta es: ¿creo realmente que Él lo va a hacer? Yo siempre le digo a la persona: cuando tú vas a buscar un empleo, cuando tú vas a buscar un empleo, tú tienes que ir con la certeza, porque ya oraste, ya le pediste a Dios, porque Dios conoce tu necesidad. Él sabe que tú necesitas ese trabajo, ¿verdad? Ahora, pero cuando tú vas a buscar el empleo, tú tienes que llevar la plena seguridad de que te lo van a ofrecer. Pero a veces nosotros: voy a ir a buscar trabajo, ahí a ver qué sale. Mejor no salgas, porque no crees que Dios va a obrar. Es lo que está pasando en este hombre. Este hombre está viendo que su hijo se está muriendo y lo ha gastado todo. Es más, los doctores le han dicho: con tu hijo ya no hay esperanza. Él va a morir. No hay solución. Sí, muchas de las veces para el hombre no hay solución, para el doctor no hay solución, pero cuando tú vas a Cristo, Cristo es la solución. ¿No es maravilloso eso? Y ahora él le dice: tú tienes que ver para creer. Cree. Y cómo este hombre sí creyó, porque no se fue a su casa, se fue al otro día, porque ya había una paz en su corazón. Quizás fue por rumores, porque la gente hablaba que Jesús podía hacer un milagro, pero al ir a Jesús, su vida cambió, porque él pudo tener una paz en su corazón al saber que él iba a obrar. Y ahora al otro día, cuando descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron las nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó: ¿a qué horas comenzó a estar mejor? Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Él creyó, él y con toda su casa. ¿No es maravilloso eso? ¿Sabes lo que puede hacer la fe? Este hombre salió quizás: voy a ir a ver qué sale. Pero al encontrarse con Jesús, él tenía que tener la plena seguridad de quién era Jesús y que él iba a obrar. Ahora, él fue solo, pero cuando él le habla a su familia de quién es Jesús, su familia creyó. ¿No es maravilloso? Claro que sí, porque Dios es bueno, Dios no falla.
Esta dinámica de oír y poner en práctica la palabra de Dios es una expresión de amor hacia Él. El que me ama y guarda mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y habitaremos con Él. San Juan 14:23. El noble quería ver el cumplimiento de su oración antes de creer, pero tuvo que aceptar el acepto de Jesús de que su petición había sido oída y el beneficio otorgado. También nosotros tenemos que aprender esta lección. Nuestra fe en Cristo no debe estribar en que veamos o sintamos que Él nos oye. Debemos confiar en su promesa. Cuando acudimos a Él con fe, toda petición alcanza el corazón de Dios. Es por eso que ahí en Efesios 3:20, y este versículo deberías de aprendértelo. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El único que es poderoso es Dios. Efesios 3:16, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y Efesios 1:19, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder y su fuerza. A veces es curioso, a veces la garganta se cierra y ya no. Yo le digo, Señor, yo sé que tú puedes, yo no puedo. A veces ya no tengo fuerzas, ánimo. Le digo, Señor, yo no puedo, pero tú puedes. Yo estoy aquí ahora. Pero han habido días que yo le he dicho, Señor, ya no puedo. Pero Él sabe por qué y para qué. Él es el que está en el control de todo. En San Juan 12:32, y yo, si fuere levantado de la tierra a todos, atraeré a mí mismo. Como hemos visto a lo largo de las lecciones de este trimestre, el Evangelio de Juan nos atrae hacia Jesús, pero solo si estamos dispuestos a conocer a Dios y al hacer su voluntad. A lo largo de su Evangelio, las personas que se encuentran con Jesús aceptan la luz y crecen o lo rechazan y quedan ciegas. Nicodemo, la mujer junto al pozo, el funcionario, el hombre del estanque de Betesda, los 5,000 alimentados con unos pocos panes y peces, los hermanos de Jesús, los líderes religiosos, el ciego de nacimiento, María y Marta, Pilato, todos se encontraron con Jesús y tomaron decisiones acerca de la verdad y la luz que Él traía. Ahora, cada uno de ellos tomó una decisión. Miramos la decisión de Pilato. Miramos la decisión de los 5,000. No, Señor, esto es difícil seguirte. Pilato, yo no puedo perderme este maravilloso palacio. Aquí la gente me respeta. No, Señor. Pero nos damos cuenta del caso de Nicodemo. Pero también nos damos cuenta de la mujer samaritana, del funcionario, que cuando llegaron a conocer a Jesús le dijeron, Señor, yo te seguiré. Ahora, ¿qué decisión vas a tomar tú? Tomaste tantas decisiones este año. Sí, te equivocaste un montón de veces. Pero no puedes seguir así. Necesita ver un cambio en tu vida. Necesita ver una transformación. Y no me vengas con el cuento de que siempre, Señor, el próximo año sí. Todo el mundo dice lo mismo. Y al final de cuentas pasa el año y no hace nada. No podemos seguir así. Tenemos que tomar decisiones. Porque Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Y sabe que separados de Cristo, nada podemos hacer.
Sí, nada. Todo lo tiene que ser Cristo. Por eso Él dice, versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto y seas así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardares mis mandamientos y permanecieres en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, estas cosas he hablado para que en mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Sí. Viene tiempos de decidir. Apocalipsis 14, 6 dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda tribu, nación, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Sí. Yo no sé si voy a estar vivo mañana. Yo tengo que decidir hoy. Yo no sé si tú vas a estar vivo mañana y tienes que tomar decisión. ¿Qué decisión vas a tomar? Yo espero de todo corazón que sea la mejor decisión. Pudimos habernos equivocado, pues ahora es momento de decidir para Cristo. Es momento de que tu vida pueda ser transformada, si así lo deseas. De todo corazón. Llegamos al final de este trimestre y que estas lecciones sean de bendición para nosotros y que nos ayuden, nos afirmen a seguir luchando y permanecer firmes para Cristo y en Cristo. Tú y yo necesitamos tener un encuentro con Él, así como Pedro. Oramos. Señor, le damos las gracias por este año que nos dio. Usted es bueno. Tantas veces le fallamos y usted nos perdonó y nos sigue perdonando, nos sigue amando. Nuestra mayor necesidad es tener un encuentro con usted y que podamos ser transformados, así como transformó a Pedro, así como transformó a Juan, que tenía un carácter horrible. Si usted lo pudo transformar a él, estoy seguro que me puede transformar a mí y puede transformar a cada habitante de este mundo, Señor. Señor, gracias. Muchísimas gracias por todo lo que hizo, hace y seguirá haciendo por cada uno de nosotros. Cuídenos y guárdenos. En el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, mi amigo, que Dios te bendiga. Y nos vemos la próxima semana iniciamos nuestra lección de el amor de Dios y su justicia. Bendiciones.